Hola, hola chicas, chicos, bienvenidos de nuevo a un video más. En esta ocasión les estoy haciendo esta pulsera de mostacillas utilizando la puntada Pondo Stitch. Ya hemos hecho esta puntada anteriormente, así que ya se les ha de hacer muy fácil de hacer. Y en esta ocasión estuve haciendo estos detallitos y estuve utilizando estos 4 colores de mostacillas. Se ve muy bonito, a mí personalmente me gustó. Pero ustedes pueden utilizar el color de mostacillas que más les guste. Antes de continuar, no olviden por favor suscribirse al canal y seguirme en mis redes sociales: Instagram, Snapchat, TikTok y Facebook. Activen las notificaciones para que no se pierda ningún video y también estén pendientes porque les estoy haciendo videos en vivo. Y en este video ando un poquito enferma, así que en este video tengo varios cambios de voz, así que disculpa por eso. Espero que ya pronto me sienta mejor para poder grabarles los videos en vivo que tenía que hacerles en esta semana, así que sin más, comencemos. En esta ocasión voy a estar utilizando estos 4 colores de mostacillas en el número 11-0. Estoy utilizando estas en un tono negro mate, esta otra en un tono oro, estas que se llaman watermelon y estas otras que son en un tono turquesa. También voy a estar utilizando este es hilo de nylon en la talla D, y también voy a usar una aguja del número 11. Ya coloqué mi hilo en la aguja y estoy colocando más o menos 1,5 metros de hilo. Ya conforme vaya necesitando voy colocando más. Voy a comenzar pasando 4 mostacillas de este color negro. Las voy a llevar por mi hilo hasta casi el final. Aquí al final voy a dejar un poco de hilo, unos 10 centímetros más o menos, y ahora regreso mi aguja dentro de las 4 mostacillas y jalo. Así. Voy a pasar mi aguja en la siguiente mostacilla aquí. Ahora voy a tomar el tono oro y voy a ir colocando una mostacilla oro entre cada negra. Ahí paso la primera. Aquí ya estoy terminando. Esta es la última mostacilla de este color. La voy a pasar aquí. Voy a pasar mi aguja dentro de la mostacilla oro. Ahora aquí voy a tomar 4 mostacillas del tono rosa y paso aquí en esta. Paso mi aguja por una mostacilla rosa. Tomo el tono oro y voy a colocar 3. Aquí paso la primera. Ahí ya tengo las 3 mostacillas. Ahora voy a llevar mi aguja dentro de estas 2 del tono rosa hasta esta oro. No voy a pasar mi aguja en esta, me voy a pasar hacia acá. Tomo la siguiente rosa. Y paso en esta oro.
Ahora de nuevo tomo 4 mostacillas, voy a tomar 4 negras y paso en esta oro. Paso mi aguja por la primera negra y de nuevo coloco 3 del tono oro, una entre medio de cada negra. Así, ahora voy a llevar mi aguja hacia acá por esta negra y paso aquí en la oro. Aquí voy a continuar y voy a colocar 4 mostacillas del tono rosa. Paso hacia arriba aquí. Voy a pasar mi aguja por la primera mostacilla rosa y voy a colocar 3 mostacillas de este tono, una en medio de cada una de las rosas. Ahora voy a subir hacia arriba pasando mi aguja solo por las mostacillas rosas hasta llevarla a esta mostacilla oro. Aquí ya tengo mi aguja en esta mostacilla oro. Ahora voy a tomar una mostacilla rosa y voy a pasar mi aguja en esta mostacilla del tono oro de esta florecita rosa de abajo. Ahora voy a tomar 3 mostacillas rosa y voy a regresarme hacia acá. Paso en esto. Ahora voy a pasar aquí en esta rosa. Voy a tomar esta siguiente del mismo tono rosa. Y aquí de nuevo voy a tomar este tono oro. Voy a colocar 2 mostacillas. Una en cada espacio entre cada rosa. Ahora de nuevo me regreso hacia abajo, solo pasando mi aguja por las rosas. Voy a pasar en esta. Y aquí voy a pasar ahora sí dentro de la oro. Ahora de nuevo aquí tomo 3 mostacillas rosas y voy a tomar esta oro
Vuelvo a tomar una rosa y paso mi aguja en esta. Así ya cerramos la florecita. Ahora paso en la primera rosa. Y ahora voy a colocar dos del tono oro, una en medio de cada una de las rosas. Ahora de nuevo voy a dar vuelta hacia acá, pasando solo por las rosas, no tomando las oro. Paso en la rosa. Paso en la siguiente rosa. Ahora de nuevo tomo 4 mostacillas negras y paso mi aguja hacia abajo en esta oro. Paso por la primera mostacilla negra y voy a ir colocando una oro en medio de cada negra. Así. Ahora voy a pasar mi aguja hacia abajo, pasando solo por las negras. Ahora aquí paso en esta oro y tomo una del tono rosa, la paso en esta del tono oro. Y aquí tomo 3 mostacillas del tono rosa y voy a pasar en esta oro. Ahora paso hacia arriba por esta rosa. Tomo la siguiente rosa. Y vuelvo a tomar el tono oro, voy a colocar 2. Aquí paso la primera. Segunda del tono oro, la paso aquí. Ahora voy a llevar mi aguja hacia arriba a esta oro y voy a pasar por estas dos del tono rosa. Paso ahora en esta oro. Ahora aquí tomo 3 negras y voy a pasar en esta oro. Una negra y paso aquí en esta oro. Voy a tomar la primera negra. Y ahora coloco 2 oro, una en cada espacio de las 2 negras que me quedan aquí. Así. Ahora voy a pasar mi aguja de nuevo por estas 2 negras.
y voy a llevar la aguja a esta oro. Aquí voy a tomar 4 mostacillas del tono negro y paso aquí. Paso mi aguja por la primera mostacilla negra y voy a colocar 3 del tono oro. Ahora de nuevo voy a llevar mi aguja pasando esta y esta negra para llevar mi aguja a esta oro. Ahora aquí voy a tomar el tono turquesa, tomo una mostacilla y paso mi aguja en esta oro. Ahora tomo 3 mostacillas turquesa y voy a pasar mi aguja aquí en esta oro. Paso mi aguja en la siguiente turquesa. Voy hacia esta siguiente. Jalo el hilo y tomo de nuevo el tono oro, coloco 2. Ahora paso mi aguja hacia abajo pasando estas 2 turquesa y llevo la aguja a esta oro. Ahora tomo de nuevo el negro, voy a tomar 3 y voy a pasar aquí. Tomo una negra más y la paso en esta oro. Paso mi aguja en esta negra. Y ahora coloco 2 del tono oro. Así. Ahora de nuevo voy a pasar solo por estas 2 negras y voy a llevar la aguja a esta del tono oro. Ahora paso aquí en la oro y aquí comienzo la siguiente vuelta. Tomo 4 mostacillas del tono turquesa y paso en esta. Paso la primera mostacilla del tono turquesa y ahora continúo con el tono oro, coloco 3, una en medio de cada turquesa.
Ahora aquí de nuevo voy a pasar mi aguja por estas 3 mostacillas del tono turquesa hasta llevar mi aguja a esta oro. Ahora voy a volver a repetir esto. Lo que estoy haciendo con el color turquesa es lo mismo que hice con el tono rosa. Voy a hacer de nuevo esto. Así que diríamos que estoy en esta vuelta. Acabo de hacer esta florecita. Ahora voy a hacer esta, después esta. Una vez que termine esta, vamos a hacer esta, la negra, después una turquesa y una negra. Después volvemos hacia arriba y cambiamos el color. De aquí en adelante solo hay que repetir los colores. Es exactamente hacer lo que ya hicimos, pero cambiando colores. Así que yo continúo con esta turquesa. Aquí tomo una mostacilla y paso en esta. Ahora tomo 3 mostacillas y paso aquí. Ahora aquí ya terminé esta siguiente vuelta. La que sigue sería esta, que primero haremos una florecita del tono negro y después ya hacemos la turquesa y después una negra. Así que yo voy a continuar haciendo esto fuera de cámara. Recuerden simplemente cambiar los colores para que tenga la misma forma. Aquí ya terminé el largo que necesito para mi pulsera y en total tengo 1, 2, 3, 4, 5 motivos rosas y 1, 2, 3, 4, 5 motivos de este tono turquesa. Ahora aquí ya vamos a terminarla y para cerrarlo voy a estar utilizando algunas piezas que estuve haciendo con mostacillas. Estuve haciendo este barrilito, este se lo voy a colocar como broche. Ahora tanto aquí en el final como al comienzo vamos a llevar nuestra aguja a la delicada en medio, que sería esta oro, y aquí tomo 4 mostacillas negras, paso aquí. Ahora paso por una mostacilla
y coloco una mostacilla del tono oro en cada espacio entre las negras. Ahora simplemente hay que unir estas partes de aquí, esta delica con esta y de este lado también esta con esta. Para eso voy a llevar mi aguja hacia acá. Tomo aquí otra del tono oro y paso aquí. Así ya quedan unidas estas dos. Ahora debemos hacer lo mismo acá abajo. Voy a ir llevando mi hilo por aquí hacia acá hasta dar vuelta aquí y voy a unir estas. Voy a hacerlo fuera de cámara ya que es un poquito complicado, es bastante tardado. Aquí ya tengo mi aguja en esta mostacilla y simplemente me fui hacia arriba por estas mostacillas, después di vuelta hacia acá y ahora aquí voy a tomar de nuevo un oro y me paso hacia acá. Ahora aquí voy a unir el barrilito, estoy pasando 6 mostacillas de este tono rosa. Voy a tomar el barrilito y voy a pasar mi aguja dentro del barrilito sin tomar las mostacillas, simplemente atravieso el barril. Ahora aquí voy a pasar mi aguja hacia el otro hilo y me regreso. Ahora de nuevo tomo 6 mostacillas y voy a pasar ahora aquí. Ahora de nuevo me voy a regresar hacia acá pasando mi aguja por todas las mostacillas, la voy a llevar hacia afuera, hacia adentro del barrilito, voy a volver a regresar para reforzar y después voy a perder mi hilo hacia acá, hacia el barrilito, porque hacia acá ya he pasado varias veces y ya es muy complicado seguir pasando mi hilo por esas mostacillas, así que podría romper alguna. Para evitar eso voy a esconder el hilo hacia acá en este barrilito. Ahora simplemente voy a esconder mi hilo pasándolo entre varias mostacillas en este barrilito.
Ahora voy a hacer la misma disminución que hice del otro lado, haciendo esto que hice aquí en este pico. Así que voy a llevar mi aguja hacia acá. Aquí ya tengo mi hilo en esta mostacilla. Ahora de nuevo voy a tomar 4 mostacillas negras y voy a hacer la última florecita aquí. Ahora tomo las mostacillas oro y voy a colocar 3. Ahora voy a llevar mi aguja a esta mostacilla. Voy pasando hacia acá. Así, aquí voy a hacer una argollita con mostacillas para cerrar este broche. Ahora aquí voy a tomar 24 mostacillas del tono oro y las paso por el hilo. Ahora voy a pasar mi aguja aquí. No voy a jalar mucho el hilo para que no queden muy apretadas las mostacillas y se encimen. Necesitamos que queden flojitas, que tengan movimiento. Ahora lo que voy a hacer es regresar de nuevo mi hilo, pasándolo entre todas estas mostacillas. Así, ahora ya terminamos esto, voy a llevar mi aguja hacia acá y voy a terminar de unir la pulsera aquí. Aquí voy a tomar una oro y paso aquí. Así ya queda unida esta parte de aquí de la pulsera, solo nos falta unir aquí, esta con esta de acá, y lo debemos hacer igual que aquí, utilizando una mostacilla del color oro. Y para hacer eso simplemente tenemos que irnos hacia acá entre estas mostacillas, regresar hacia abajo, siguiendo el sentido de la puntada para no estropear las mostacillas y que se note nuestro hilo. Así que voy a hacer esto fuera de cámara ya que es bastante tardado porque hay que ir pasando con mucho cuidado dentro de las mostacillas y suele ser un poquito tardado. Ya pasé mi hilo hacia abajo entre estas mostacillas y lo tengo aquí. Voy a colocar una mostacilla más para unir estas de aquí. Así. Ahora simplemente hay que esconder el resto del hilo con mucho cuidado entre las mostacillas. Siempre hay que seguir el sentido de la puntada para que no se vaya a notar el hilo y haciéndolo con mucho cuidado para no romper ninguna mostacilla. Así que voy a hacer esto y ahorita regreso para mostrarles la pulsera ya terminada.
Ya terminé de esconderle el hilo y así ya queda terminada esta pulsera. En cuanto a los broches, ustedes deciden cómo terminar. Ya es cuestión de qué ustedes quieran hacer. Pueden utilizar algún broche que ustedes tengan. Pueden hacer uno con mostacillas haciéndolo diferente al que yo hice. En fin, tienen muchas opciones que pueden hacer. Así que espero que les haya gustado este video. No olviden por favor suscribirse y seguirme en mis redes sociales. Y bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos muy pronto en otro video. Bye.